Bueno, siguiendo con la tercera parte de este teórico sobre fútbol femenino o fútbol feminista y haciendo un repaso de la situación actual del fútbol femenino en Argentina, vamos a pasar a ver en esto de... Hay conceptos, ¿no?, que tenemos que rever. ¿Ustedes qué observan acá? Este niño con una discapacidad en su pierna ofrece amablemente su muleta. Nos lleva a pensar este concepto de igualdad, que no es lo mismo que equidad, porque la igualdad tiene que ver con que todos tengamos los mismos recursos, pero la equidad tiene que ver con quienes necesitan esos recursos. Y en esto de pensar el fútbol en AFA, en tanto infantiles, juveniles y mayores, femenino, masculino, selección gay, baja talla, bueno, habría que empezar a cuestionar cuál es la equidad. Y ese es el aporte que podemos pensar conceptualmente en esta relación tan asimétrica que muchas veces reproduce la igualdad con la mejor voluntad, y cómo puede la equidad venir a resolver esas necesidades ya más planificadas y estudiadas. Bueno, las perspectivas de géneros y sexualidades nos vienen a dar nos vienen a ayudar a esta cuestión de equidad, y porque es una mirada que cambia el paradigma de ese modelo, ¿no?, tan reproduccionista y folclórico del fútbol. Y bueno, a plantearnos no más ceguera de género, porque en realidad no es género, sino es géneros en plural, que nos va a dar la posibilidad de pensar la diversidad. Vamos a definir la perspectiva de género, ¿no? Se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres y las diversidades, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y varones, siempre cis, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitirán avanzar en la construcción de la igualdad y la equidad en géneros. Estas perspectivas debemos preguntar ¿para qué? La perspectiva de género nos lleva a reconocer que históricamente las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso al deporte, la educación, la justicia y la salud, y aún hoy, con mejores condiciones por todos estos movimientos nacionales de mujeres, lo del 2015 con Ni Una Menos, bueno, según la región en la que habitan y sus posibilidades de que desarrollen, que siguen siendo desiguales o equitativas. Entonces hay que hablarlo de situado. Si bien podemos ser optimistas, hay regiones de la Argentina que ni siquiera se lo permiten que las mujeres jueguen al fútbol, ni al rugby, etc. La importancia de la aplicación de las perspectivas de géneros tiene que ver con la redistribución equitativa de las actividades entre las personas, de los sujetos, diríamos, en las esferas de lo público y lo privado. Y también tiene que ver con la modificación de las estructuras sociales, los mecanismos de las reglas, prácticas y valores que reproducen la desigualdad. El fortalecimiento del poder de gestión y la decisión de las mujeres, para comprender cómo se produce la discriminación de las mujeres, cis y no cis, y las vías para transformarlas. Pensando en las perspectivas de género como herramienta, podremos llegar a la primera conclusión, que es necesaria entender que las perspectivas de género, géneros en plural, mejoran la vida de los sujetos, de las sociedades y de los países, ¿sí? Cuando decimos persona estamos hablando de derechos, así que también está bien dicho. Y al mejorar, enriqueciendo también todos los ámbitos productivos, es decir, no se limita solamente a las políticas focalizadas a favor de las mujeres. Observen esta práctica discursiva, ¿no? Y estos micromachismos que se reproducen no solamente con un chiste o en otras situaciones, sino aquí con el mansplaining, sino dice que no la discriminan, aunque cuando la felicitan le dicen por ser mujer dirigís bastante bien. Y en otra de las preguntas dice, ¿alguna vez te sentiste discriminada? Y ella contesta, no, nunca. En la escuela de árbitros de la AFA me tratan
como un varón más. Chan. Buah, la perspectiva de género la va a ayudar a reflexionar en tanto que es una opción política para develar la posición de desigualdad y subordinación de las mujeres en relación a los varones. Pero también es una perspectiva que permite ver y denunciar los modos de construir y de pensar las identidades sexuales, desde una concepción de heterosexualidad normativa y obligatoria que excluye. Esto lo dijo María Flores Cremona en un seminario interno de La Plata, ¿no? ¿Qué nos aporta la mirada en perspectiva de género? Permite mejorar la vida de las personas, permite entender que la vida de mujeres y varones puede modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada, y el enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y de relaciones entre los seres humanos. También podemos pensar cómo se va transmitiendo de generación en generación, cómo se constituye socialmente y culturalmente a través del lenguaje. Decimos que el lenguaje crea sentidos. ¿Y qué sentidos crea? ¿De qué modo? Si es un lenguaje sexista, vamos a observar que yo distingo 4 tipos de lenguajes en educación física. ¿Sí? El oral, el gestual, el escrito y el icónico. El oral nos permite observar cómo se reproduce y produce nuevas realidades cuando se dice, por ejemplo, señores padres. Podríamos hablar mejor de familia, porque los padres generalmente no son quienes se encargan de sus hijos. Tampoco pareciera ser que incluyen a la abuela, al tío, con quien se hubiera quedado ese niñe, más allá de la figura mamá y papá. Y ni hablar si son 2 mamás o 2 papás. Y pensar cuando nombramos, por ejemplo, a la jugadora, hablamos de las chicas del fútbol. Y así podemos seguir deconstruyendo de manera lo oral, que nos va dando ciertos micromachismos que reproducen micropolíticas de poder. Cuando hablamos del lenguaje gestual, el estereotipo hegemónico masculino, ¿no? Entonces pateas como un varón, jugás como un varón, y esta de, típica en el fútbol, las niñas también lo hacen, se tapan los genitales externos. Cuando nuestros genitales en las mujeres cis tenemos los órganos internos y tenemos una vulva que no expone ninguna terminal nerviosa como el pene o los testículos. Bueno, eso también hay que empezar a deconstruirlo. Otra que hacen en la oral, empezás un partido y dicen arquero, y son chicas que están capitanes para el sorteo. Bueno, y esta cuestión escrita, ¿sí? Que a veces por omisión, ¿sí? El orden de prelación, en la omisión vamos chicos, bueno, señores padres, orden de prelación, nos queremos hacer los inclusivos y decimos chicos y chicas y chiques. Entonces siempre el varón está en orden de prelación antes. O se aclara que es una mujer, las expresiones de condescendientes, ¿no? El uso sexuado del masculino, siempre como lo que predomina. Y el lenguaje icónico, ¿sí? Las imágenes de cualidades estéticas y sexuales. Eso es el modo sexista. ¿Por qué? Ahora vamos a ver algunos ejemplos más adelante. ¿Por qué se pone una foto de una jugadora casi semidesnuda? ¿Qué reproduce el lenguaje sexista? Invisibilizan a las mujeres, las insultan, las devalúan y las subordinan. Promocionan un acceso más lento en el ámbito deportivo, evitan la identidad y equidad de los derechos y las oportunidades, por acción o por omisión. El poder androcéntrico es patriarcal, por historicidad y biografía personal e institucional. Ese es un paraguas que utilizan tanto varones y mujeres, cis heteronormados, y que es también el paraguas de la institución que me obliga a hacer ciertas cosas. Pero la sociedad somos todos. Tratamiento de los medios de comunicación, en tanto, miren, cuestiones muy prácticas. Modo de invisibilizar, subestimar, desvalorizar, aparece la otredad, ¿no? Cuando no se nombra o se dice pero no se dice el nombre y el apellido, es la otredad. Lo abyecto, lo hegemónico o no natural. No es natural Semenia con semejante físico o una jugadora de la selección o de Boca que tenga
mellizos por su pareja mujer, ¿no? Consumo, como el consumo como deseo, ¿sí? O como mujer como objeto de deseo, ¿no? Estético y comercialización. Miren, Estefanía Banini, miren qué terrible el lenguaje, ¿no? La nueva Messi. Es Estefanía Banini, es nuestro ícono del fútbol femenino. Miren cómo viene de la mano de cosificación. Primero, si quedaríamos así, más de una podríamos tratar de hacerle juicio, porque yo muchos años de fútbol y nunca quedé así. Es totalmente estético en el tratamiento, es como que te prometen que vas a ser una hiperfemenina, cuando el fútbol se juega con técnicas que no son ni femeninas ni masculinas. Y observen este querido periodista, pero se manda una macana acá, desde la reproducción a crítica de algunos modelos. No es necesario ponerla en malla para hablar de una jugadora que ha ganado mucho en su carrera. Ahora miren esto, qué interesante. Las edades, ¿qué cuerpos preparados? ¿Qué cuerpos presenta? ¿Qué cuerpo nos imaginamos? ¿Qué cuerpos existen o pensamos desde el lenguaje y desde las realidades? Y desde el lenguaje siempre hablamos de, por ejemplo, mujeres y varones, ¿sí? Y hablamos de los estadios de Tanner, ¿sí? Estos estadios de Tanner nos están diciendo que, por ejemplo, según el desarrollo de las mamas y el del vello puberiano, las mujeres vamos a tener cierto desarrollo de nuestros órganos y nuestra biología. Y en el varón va a depender del tamaño del pene y esas cuestiones, ¿no? Ahora, entonces eso te pone en un rango de desarrollo. Entonces estas son las edades cronológicas del día, el mes y el año, cuando los cumplo. La edad biológica y madurativa, que tiene que ver con estos estadios de Tanner que nombré anteriormente, y las edades que hay que empezar a plantear futbolísticas, ¿sí? Porque esta edad futbolística tiene que ver con esto de que a las mujeres le dan la muñeca y el varón la pelota. Pero ¿saben qué me dijo Andrea Giraldes? Yo le saqué la cabeza a la muñeca y me puse a jugar al fútbol. Esto en el año 98 cuando dirigía en Estudiantes de La Plata. Pero nos podemos encontrar, miren esta foto, qué interesante. Tenemos estas dos adolescentes que tienen la misma edad. Y esta arquera de remera verde es un año mayor que las anteriores. Y los varones, ellos tienen la misma edad y tienen a su vez la misma edad que la arquera, pero este varón que está al lado mío tiene un año de desarrollo madurativo o más, o dos, menor que estos dos jugadores, que uno mucho más alto que el otro, ¿no? Bien. Entonces, volvemos. Edades cronológicas, edad biológica, edad futbolística. Entonces podemos encontrar mujeres incoordinadas y varones que no les gusta el fútbol. ¿Saben qué pasó con Tanner? Se quedó corto. ¿Chan? ¿Por qué se quedó corto? Porque estas observaciones que hemos hecho son totalmente binarias. Y sí, hay que cambiar el paradigma del binarismo, del biologicismo, de la patologización, de la mirada cis heteronormativa patriarcal. Por eso decimos que se tiene que caer el patriarcado, porque nos ha binarizado y ha acomodado todo tan gratamente para que las relaciones de poder crean que uno es necesario de otro y que está bien así como está, siendo el dominante, el que tiene el poder, y les dominados creyendo que eso funciona. ¿Por qué? Porque simplemente me da seguridad, me da comodidad. Tengo algo por lo menos, ¿no? Y pensemos esto, mujeres trans, la hormonización, la vaginoplastía, el varón trans, la hormonización, bloqueo de la pubertad, mastectomía. Decimos que es varón en tanto autopercepción y mujer en tanto autopercepción. Lo que priorizamos es la autopercepción, ¿sí? Y ahí vamos a decir si varón o mujer. La intersexualidad, que es la diferencia congénita en las características sexuales en tanto órganos, tejido, hormonas, etc. Pero también ha condicionado a que si tiene un pene más pequeño de 2 centímetros cuando nace, puede convertirse hay que transformarlo en un clítoris. Mientras que
Si tiene mayor, bueno, y esto da la identidad, una identidad que es